Bueno, el día de hoy vamos a ver ciertas propiedades que tiene el determinante y entre ellas vamos a caracterizarlo de otra manera, ¿sale? Muy bien, para empezar con esa caracterización, primero vamos a hablar de funciones n alternantes. Bueno, primero déjenme definirles la siguiente noción. Tienen delta una función que toma matrices de n por n y las envía a un valor en el campo. Entonces decimos que esa función delta es n lineal. Si es una función lineal, como aparece aquí, en cada renglón de una matriz cuando los renglones restantes están fijos. Es decir, tenemos lo que nos aparece aquí. Noten que aquí tendríamos como un renglón que es una combinación lineal. Entonces esa función delta lo que hace es partirlo, o sea, abre la función, abre la suma, saca el escalar, siempre y cuando los demás renglones pues se mantengan fijos, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece lo mismo en los 3 y también por abajo. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, esto es algo que el determinante que nosotros conocemos pues ya hacía. Sí, habíamos probado que el determinante pues es una función lineal en cada renglón. Muy bien, entonces si tenemos delta, una función que hace eso, decimos que es n lineal. ¿Okay? Muy bien. Ok, entonces por ejemplo, imaginen que tienen delta, como está aquí en el primer ejemplo. Delta es a una matriz de n por n, lo envía a el producto de todos los elementos que estén en su diagonal. Bueno, pues esa función es una función que es n lineal. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a pensarlo en matrices de 2 por 2. Entonces, imaginen que por ahí tienen a una matriz A. Permítanme. Entonces, imaginen que ustedes tienen por ahí una matriz y que el primer renglón se vea como una combinación, ¿no? Entonces ponemos A1, 1 más K veces B1, 1. Luego ponemos A1, 2 más K veces B1, 2. El segundo renglón lo dejamos así fijo, de esta forma, ¿no? Entonces, si aplicamos delta en la primera definición, que es el producto de los elementos que están en la diagonal, delta de esta matriz sería ¿quién? Bueno, tendríamos que multiplicar lo que esté en la diagonal, ¿no? Entonces sería A1, 1 más K veces B1, 1. Y todo esto lo multiplicamos por C2, C2, 2, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya desarrollando, pues aquí tendríamos otra expresión, ¿sí? Que nos quedaría ¿quién? Bueno, nos quedaría, esto es igual a A1, 1 por C2, 2 más K veces B1, 1 C2, 2. Y bueno, esto es igual a que hiciéramos delta de ¿qué matriz? De A1, 1 con A1, 2 C2, 1 C2, 2 más K veces aplicar la función a esta matriz B1, 1 B1, 2 C2, 1 C2, 2. ¿Sí? Entonces, con esta definición delta, si ustedes tienen aquí un renglón, que es una suma, es una combinación lineal bueno, se ve de la forma U más KB. Entonces, esta función delta, como en el primer ejemplo, lo que hace es tal cual abrir la suma y sacar el escalar, ¿no? Entonces, esta función es n lineal, ¿sí? Se puede hacer la misma prueba, es análoga si quieren fijarse en el segundo renglón, ¿no? Ver linealidad en el segundo renglón. Entonces, por ejemplo, esa matriz delta, que es el producto de los elementos de la diagonal, es una función n lineal. Ahora,
Por ejemplo, la función que a una matriz lo envía su traza, esa función no es una función n lineal, ¿sí? Y es una forma, hay una forma de verlo, ¿sí? Con un ejemplo sencillo se puede checar que eso es cierto. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en la matriz A, donde, bueno, voy a tomar dos vectores, U que sea el vector 1,0, que B sea el vector 0,1 y que su escalar K sea 2. Entonces la matriz U más KB, bueno, y necesito otro vector, ¿no? Voy a poner W que sea el vector 3,4. Entonces el vector 3,4. Entonces esta matriz, pues ¿qué matriz es? Pues sería, bueno, lo voy a escribir así, ¿no? Sería, hay que sumar este vector con este, ¿no? Con 2 por 0, 1. Y abajo va 3,4, ¿no? ¿Sí? Pero a ver, ¿quién es 1? Bueno, ¿quién es 1 con 0? Más 2 veces 0 con 1. Pues este es el vector 1 con 2, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que ponemos en el primer renglón. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos un 1 y aquí un 2. ¿Ok? Bien. Entonces, si ahora usamos la definición que nos dan de delta, que es la traza, ¿quién es la traza de esta matriz, ¿no? Si le ponemos nombre por A a esta matriz, entonces la traza de A, recuerden quién es la suma de los elementos de la diagonal, entonces en este caso nos daría 1 más 4, sería 5, ¿no? Bien, ahora, si desarrollamos la traza de las matrices de U y K veces la traza de la matriz B con W, entonces obtendríamos lo siguiente. Por ejemplo, su matriz B sería la que tiene U y W, entonces sería la matriz que tiene 1, 0, 3, 4, y entonces su traza, la traza de B, pues sería 5, ¿no? Y si hacen C, bueno, K veces C, perdón, sería C nada más. C sería la matriz que tiene primer renglón lo que tiene B, sería 0, 1, segundo renglón W1. A ver, lo voy a escribir. Vamos a hacer el paso intermedio. Sería BW, ¿no? Y ya reescribiéndolo, pues sería 0, 1, 3 y 4. Entonces su traza es lo que suma la diagonal, entonces sería 4. Y si ustedes hacen esta suma, o sea, la traza de B más K veces la traza de C, esto les daría 5 más, aquí el escalar es 2, es K, y luego por la traza de C, que sería 4, ¿no? Entonces les daría 8 más 5, que es 13. Entonces, por un lado, si ustedes hacen las cuentas, como está acá arriba, aquí está, la traza de A, que sería la traza de esta matriz, les daría 5. Pero si desarrollan por aparte, por ejemplo, calculan primero esta traza de esta matriz y de esta matriz y luego multiplican por escalar y hacen la suma, les daría 13. Entonces, la función traza
no sería n lineal. ¿Ok? Si se dan cuenta, esa propiedad de que sea n lineal ya la habíamos visto en el determinante. ¿Sí? El determinante, como les había comentado en resultados anteriores, satisface eso, que es lineal por renglón cuando lo demás se queda fijo. Ahora, con estas funciones n lineales, vamos a primero introducir una nueva definición aquí, que es, dada una función n lineal, o sea ya tiene una función que es n lineal, decimos que va a ser alternante si satisface lo siguiente: satisface que el determinante 0 si dos renglones adyacentes son iguales. Por renglones adyacentes es que tal cual es uno seguido del otro, no hay renglones intermedios entre ellos, ¿sí? Y esta definición va a ser útil para lo que les voy a explicar después. Si se dan cuenta, esto de que el determinante fuera 0 si dos renglones eran iguales, así nada más pidiéndole iguales, eso salía cuando estudiamos el determinante. El determinante lo hacía, no teníamos que pedir que fueran adyacentes incluso, pero para esta definición vamos a pedir que sean adyacentes. O sea, con esto podemos recrear algunos resultados. ¿Cuáles resultados son muy similares, comparándolo con lo que tenemos ya de determinante? Son los siguientes, los que les presento acá. ¿Sí? Y tenemos toda esta colección de resultados. ¿Qué nos dice? Nos dice, si tú tienes una función n lineal alternante, o sea, pedimos que sea n lineal y la definición anterior, se cumple todo esto. Se cumple, por ejemplo, que si ustedes intercambian renglones, entonces el valor, la evaluación de las respectivas matrices varían por un signo, ¿no? Como está aquí. Y eso también lo hacía el determinante. ¿Qué otra cosa también hace? Bueno, si tienen dos renglones iguales, entonces el determinante es 0. Perdón, delta de A es 0. O sea, la función n lineal que estén considerando satisface esto. Y eso también lo hacía el determinante. ¿Qué otra cosa? Si ustedes suman un múltiplo de un renglón a otro, entonces las evaluaciones no se alteran con delta. ¿Sí? De nuevo, eso también lo hacía el determinante. ¿Qué otra cosa? Que si el rango es menor a n, como está aquí, entonces la evaluación de esa matriz es 0. ¿Sí? Y de nuevo, recuerden que esto también lo hacía el determinante, ¿no? Entonces todas estas propiedades, cuando tienen funciones n lineal alternantes, son como las propiedades que ya conocimos para determinante. ¿Ok?